¿Cómo impacta la situación económica del país, una situación complicada en el ánimo de la gente? ¿De qué manera nos afecta tanto en lo social como en lo familiar? Hablamos de esto con la licenciada en Psicología Alejandra Carlen, especialista en tratar temas de familia y de pareja. ¿Vivimos acelerados? ¿De qué manera podemos lidiar con estos temas y también con el nuevo protagonismo de la mujer? ¿Cómo se manifiesta esto en la clínica, en la psicología, en las relaciones de pareja? ¿Qué pasa con los chicos cada vez más frente a la pantalla y menos frente a los vínculos y sus padres? De todos estos temas hablamos con la licenciada en Psicología Alejandra Carlen. Bien, estamos con la licenciada Alejandra Carlen. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. La idea, Alejandra, es saber un poco desde tu perspectiva de la psicología cómo impacta la situación difícil que vive el país en términos económicos, fundamentalmente, también en términos políticos, en el ánimo de la gente. Bien, mira, Gabriel, en términos generales y haciendo un recorte de un lapso temporal muy breve, podemos decir de que el estado de ánimo de la gente fue ondulando y variando negativamente en estos últimos meses. ¿Por qué? Porque si tengo que analizar, hubo sensaciones negativas en 3 fases. La primera fase podríamos decir que la persona estaba en un estado de pseudo adaptabilidad a la situación, ¿no es cierto? ¿Por qué digo pseudo? Porque era una adaptación casi a la fuerza, ¿sí? A la situación económica, ya que venimos de un país donde recurrentemente existen las crisis económicas o socioeconómicas también, ¿no? Ahí veníamos. Con las elecciones de las PASO ocurre un inmediato estado de shock en todas estas personas, ¿sí? Shock acompañado con desconcierto en forma inmediata, automáticamente con los resultados, con lo que sucede inmediatamente al día siguiente. Y eso realmente en el ámbito profesional y ya en mi casuística he notado, por ejemplo, de que nos hemos tenido que desviar en un margen de una semana o 2, que los motivos de consulta habituales que veníamos trabajando se tuvieron que correr para poder trabajar el estado de shock, que eso impactó en todos mis pacientes, por ejemplo, aunque resulte llamativo, sí. ¿Y cómo afecta eso? ¿Cómo cambia la conducta, a lo mejor el rendimiento laboral, los vínculos personales? ¿Cómo todo afecta? en negativo, todo en una forma de justamente el shock paraliza, el shock bloquea, el shock desconcierta, el shock produce todos sentimientos o emociones. Las emociones son pasajeras, los sentimientos, me retracto, son duraderos y perdurables, mejor dicho, todas emociones que son negativas para el sujeto. Por eso dijimos que tuvimos, mejor dicho, que retirarnos del motivo habitual de consulta, lo que veníamos trabajando, para atender el estado de shock, que duró aproximadamente unos 10 días o 2 semanas. Luego, acomodados del shock, comienza la tercera fase en donde aparece un sentimiento de temor, miedo, acompañado con la gran incertidumbre, que es lo que estamos viviendo en este preciso momento. Lógicamente que si uno se pone a pensar que dentro del psiquismo humano, pasar por todos esos estados de ánimo, sensaciones tan variables y negativas, es muy nocivo para una mente, para cualquier mente de una persona, más que se supone que si ya está en un consultorio psicológico, está trabajando problemas que ya trae de base, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso es lo que estamos pasando en este momento. Y bueno, decías, en la Argentina estamos como acostumbrados a estos ciclos, ¿no? Sin embargo, el shock aparece igualmente, digo, más allá de que estemos acostumbrados a una situación económica tan difícil, con la mitad de la gente con problemas importantes en la economía, para llegar a fin de mes, para la alimentación, para cuestiones básicas, imagino que eso repercute también, ¿no? Incluso la posibilidad o la incertidumbre laboral con tanta pérdida de trabajo. Eso es lo que también justamente genera temor, genera miedo, porque es incertidumbre lo que en todo plano, no solamente en el económico, la incertidumbre es lo que toda persona, a toda persona le genera una dificultad enorme,
sostenerse en la incertidumbre. Y repito, en todo plano, no solamente en el económico, en la incertidumbre afectiva, en la incertidumbre de pareja, no solamente en lo económico, sino también en todo tipo de circunstancias de vida, incertidumbre en la salud. Así que siempre es bueno saber, aunque sea malo, pero conocer a qué me estoy enfrentando. Pero bueno, esto genera incertidumbre en el plano económico, como bien lo has dicho vos, Gabriel. Entre tu especialidad en psicología, trabajás con la familia, trabajás con la pareja, ¿cómo se trabaja y cómo repercute eso hacia adentro, ¿no? De la familia, de la pareja, la situación económica? Bueno, al trabajar también con terapias de parejas, debo decir que cada caso tiene una particularidad, porque cada sujeto humano es irrepetible, entonces se debe amoldar la estrategia terapéutica dependiendo de cada persona. Sí. Bien. Pero hay, digamos, un impacto de la cuestión hacia adentro en los vínculos de la familia. Sin duda que el impacto es importante porque el vínculo se ve fragilizado desde la fragilidad que esto impone en cada persona. La fragilidad de cada persona se extiende a la vincularidad y a la intersubjetividad, o sea, la relación de los sujetos entre sí. Entonces, sí, los lazos familiares se lesionan, no digo que se fracturen, pero sí se lastiman, por decirlo de alguna manera, y hay que trabajar la recomposición de esos lazos, no solo los familiares, sino a veces la familia no se afecta, hablando de los hijos, pero sí en la pareja. Bien, sí. Cuando uno imagina también que es muy importante ese núcleo, ¿no? Para sostener en estas situaciones difíciles. Sí, lo más importante es que el sostén de estas situaciones difíciles, tanto sean los económicos, problemas me refiero, como así también en los problemas de salud y en todos los problemas en general, creo que la buena base que tiene que ver con la comprensión, la escucha, la empatía y la buena base de la pareja que tiene que ver con estos elementos y muchos otros más, bueno, es lo que favorece el unirse en la crisis y no el disgregarse en la crisis, porque muchas veces la crisis de pareja tiene que ver con esto, con que la fragilidad de los vínculos carecen de buenas bases, entonces de la crisis se sale o se produce una ruptura. Seguramente. ¿Vivimos acelerados? Por ahí queda esa sensación de que los años pasan rapidísimo y que entre las obligaciones laborales y el resto de las obligaciones también, la situación en general del país, parece que vivimos a mil y no tenemos tiempo para reparar en esas cuestiones que tienen más que ver con esas bases, ¿no? que solidifican los vínculos y demás. Seguramente y afirmativamente se vive muy acelerado y demasiado para lo que la salud mental puede soportar. ¿Y por qué lo digo? Porque la persona está expuesta a, y no solo los adultos, sino veo que los adolescentes y los niños también. Pero vamos a la franja, al grupo etario de los adultos, los que ya tienen mayores responsabilidades como trabajar y cumplir con más obligaciones, ¿no? Estas personas están expuestas a demasiados factores estresantes, mucha presión y muchas exigencias, ¿no? Que antes esto no ocurría. Y ahí es donde se derivan la aparición de los trastornos de ansiedad en sus distintas modalidades, como por ejemplo los ataques de pánico, fobias, las enfermedades psicosomáticas, que serían esas enfermedades que se alojan en el cuerpo, pero que tienen un origen netamente emocional, como las apariciones dermatológicas, las apariciones gástricas, el cáncer mismo a veces suele tener un origen emocional. Las desorientaciones a nivel, no digo desorientaciones psiquiátricas, pero sí esto de no sé qué hacer con lo que me pasa, y todo lo que sucede a nivel psiquismo cuando se vive acelerado. Entonces, aparecen trastornos, los que nombré recién. Pero acá me parece que tenemos que tener en cuenta dos conceptos fundamentales, que uno es negativo y el otro es positivo. El estresor, que viene a ser toda situación o circunstancia que generadora de estrés. Y el satisfactor, que es un concepto muy positivo, que es toda situación o circunstancia que es productora de satisfacción o de placer.
¿Qué está pasando en estos tiempos? En estos últimos, escasos tiempos. Yo diría más o menos 10 años. Hay un elevadísimo incremento de estresores, que son los productores de estrés, y hay una disminución enorme de satisfactores, que son los compensadores de los primeros. Claro. Si nosotros sumamos estrés y al mismo tiempo compensamos con los satisfactores, vamos regulando las cargas. Generando un equilibrio, digamos. Generando un equilibrio en el psiquismo de la persona. Regulando de alguna manera el estado emocional de la persona. ¿Qué está pasando? ¿Y qué puede ser para entender qué es un satisfactor en la práctica? Un satisfactor puede ser darme un gusto y no necesariamente tiene que tener un valor económico. Claro. Un satisfactor puede ser tomarme vacaciones, pero no necesariamente tiene que ser eso. Puede ser darme un gusto, dedicarme a mí, relajarme, o pisar el pasto, o sentarme al aire libre, o reunirme con amigos, o recomponer situaciones o relaciones amistosas que hace rato que no veo, charlar con alguien con quien quiero charlar. Ese tipo de circunstancias ya no ocurren como ocurrían antes. Por lo tanto, el nivel de satisfactores está disminuyendo mientras además suben los niveles de estresores. Este es el grave problema, no hay moderación y no hay equilibrio. Y cuando hay tiempo, porque a veces no hay tiempo de darse un satisfactor. Claro, también ¿sí? eso es un problema actual, ¿no? Es un problema actual porque falta el tiempo, parece que el día es más corto. Eso es un tema para los físicos, porque hay teorías donde enuncian de que el día se acortó, pero eso es una situación para ellos. Pero parece que el día es más corto, no hay tiempo, y si lo hubiera, y si lo hay, yo me doy cuenta en mi consultorio que la gente no sabe, ya no recuerda cómo ocuparse de ella misma, cómo relajarse, porque como vive acelerado, cuando tiene ese tiempo no lo puede dedicar sanamente. Muchas gracias. A ustedes.